Hola chicas y chicos, hoy vamos a aprender cómo hacer la base del vestido corte francés y el margen de costura que corresponde. Vamos a utilizar los moldes básicos que están en los videos anteriores donde les explico cómo se traza para hacer plantillas. Si no lo han visto, los invito a que pasen a ver mis videos y ahí conocerán cuál es su talla que les corresponde. En esta ocasión vamos a trabajar la talla 9 y es la espalda la que vamos a utilizar. Este es el talle espalda y la falda trasera. Con estos moldes vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Se marca de esta manera. Vamos a marcar a la altura de la mitad más bien a la tercera parte de la sisa, ¿sí? Se divide la sisa entre 3, ¿sí? Yo les doy un tip que se recomienda que con la cinta métrica vayamos con un lápiz claro. Como les digo, yo lo voy a hacer con marcador, pero ustedes háganlo con lápiz para que si tienen errores sea fácil para ustedes borrar. Fíjense cómo se hace la medida de la sisa. Vamos poniendo así la cinta métrica y el lápiz. Donde se vaya separando, ahí vamos poniendo, poniendo la punta del lápiz y acercamos. Luego vamos poniendo la punta del lápiz y seguimos acercando. Y así sucesivamente hasta dar la vuelta de la sisa, ¿sí? Claro, lo hacen ustedes en la mesa. Yo ahorita lo estoy haciendo aquí en el pizarrón para que ustedes lo vean, pero realmente es más cómodo que lo hagan en una mesa, en algo plano. 22. Dividimos en tercios. Yo aquí ya saqué mis tercios. Aquí hay uno. Para adelantar un poquito, son 7,5, 7.5 y lo marcamos. Luego acá otro 7.5 y lo marcamos. ¿Ok? Y sería 1, 2 y 3. En el primer tercio es donde vamos a marcar nuestro corte, ¿sí? Ya teniéndolo ubicado, ahora vamos a marcar nuestra plantilla con esa marca donde va a ser el corte, en el primer tercio, ¿ok? Entonces marcamos, pasamos esta línea de apoyo. Como les digo, siempre me gusta poner una línea de apoyo para que quede todo derecho. Y marcamos todo lo que es el contorno del molde. Marcamos el primer tercio, todo alrededor. Marcamos la parte donde va la pinza, el inicio que es en la parte de la cintura. Damos todas las marquitas de la pinza, ¿sí? Y el punto del inicio de la pinza, principalmente, que es el que nos va a dar el centro, ¿ok? Ahora vamos a marcar la falda. La falda se marca igual apoyándonos en la línea que coincida con nuestro molde del talle. Todo el contorno lo seguimos hasta abajo. Y el punto donde va la pinza. Recuerden que es nada más para saber el largo de la pinza. Mira, aquí no se alcanzó a marcar. Ya tiene un poquito se queda por encima del molde y por eso no se alcanza a marcar. Lo volvemos a marcar. Y este punto es como de referencia, donde va el largo de la pinza de abajo, pero donde va el centro es en la parte de arriba, ¿ok? Si el centro de la pinza me está dando 8.5, también aquí le tengo que dar 8.5 a la altura de donde está la pinza de la falda. Es ligeramente hacia adentro. Ese sería nuestro centro. Unimos nuestra línea principal, que es el inicio de la pinza y término de la pinza. Y el ancho de la pinza. Igualmente tiene que ser el ancho de la pinza del talle.
No nos confundamos, la pinza de la falda solamente nos sirve de referencia el largo, pero lo que es el centro nos lo da el talle y el ancho también nos lo da el talle del molde, ¿ok? Ahora fíjense, aquí está el primer tercio, recuerden que es en tercios, ¿sí? El primer tercio es el que nos va a dar. ¿Cómo vamos a unir esa línea con nuestra pinza? Bueno, pues la vamos a unir con la curva francesa, ¿sí? La curva francesa, vean cómo está, la tenemos que tomar de la curva más recta posible, porque no tenemos busto en la espalda, ni tenemos joroba, sino tenemos no tenemos busto, ¿verdad? Solamente es al frente, en la espalda no lo tenemos, por eso la curva es importante que sea lo más recto posible para que quede lo más pegado a nuestro cuerpo, ¿sí? Y de esa manera quedaría nuestra línea de corte. Ahora vamos a ver cuánto mide de distancia y esa es la que se la vamos a dar en la parte de abajo. 8.5 habíamos quedado, 8.5 en la parte de acá y unimos la línea hasta abajo, ¿sí? Totalmente. No, es que ya no pinta un poco mi marcador. Esta sería, vean cómo queda. Aquí me falta un poquito, también la altura. Esta sería línea de corte, toda es línea de corte, por eso le pongo estas marquitas, que significa que por ahí vamos a cortar y vamos a separar nuestra pieza, nuestra primera pieza, pieza 1 de la pieza 2, ¿sí? Entonces son dos piezas para este corte y va en la sisa. Si ustedes van en mis otros videos, también tenemos el corte princesa y esa va en el hombro y este es en la sisa, ¿ok? Bueno, también es importante que hagamos el hilo de la tela en este corte porque se separan las piezas. El centro pues está derecho, pero el costado no. El costado necesita una línea de centro. Nos da 15, le damos 15 abajo y marcamos nuestro hilo. Es importante medir, aquí es muy importante que midamos siempre para que nos quede bien los moldes y no nos salgan chuecos ni nos quede mal la prenda. Hay que afinar, no hay que olvidarnos de la afinación. Es importante cuando unimos dos piezas que se haga una sola, como con la afinación. Y es en la curva de la cintura. Ahora vamos, ya terminamos. Vean, de esa manera quedaría nuestro corte francés, pero ese es nuestro primer paso. Ahora vamos a darle aumento costura a las piezas y posteriormente vamos a copiarlos para hacer separados. Vamos a separar las piezas y darles aumento costura a esta pieza hacia el centro, ¿sí? Tanto esta pieza lleva costura para unirse con la otra, como la del centro tiene costura para unirse la del costado, ¿ok? Entonces vamos con lo del margen de costura, que nos está indicando 1 centímetro en las curvas. La sisa tiene 1 centímetro. Ahora sí que vamos por partes, que son las curvas, como nos lo va indicando en la tabla. Luego las líneas rectas, 1.5 vendría siendo el hombro, 1.5. El costado, 1.5. El dobladillo, 3 centímetros. El cierre nos está diciendo que es 2.5. Si tiene este vestido, lleva cierre o lleva botones, dependiendo del diseño, lo puede llevar al frente o en la espalda. Yo decidí que para hacer mi base, lo hagamos el cierre en la parte de atrás, que es la espalda, y viene siendo 2.5.
Y lo ponemos de color rojo para que se distinga de lo demás. Y ahora unimos esas líneas que ya marcamos. Y ponemos la parte de la unión del dobladillo. Recuerden que el dobladillo son 3 centímetros porque tiene mejor caída. Es recomendable que nosotros le pongamos 3 centímetros por, incluso hasta para cuando nos queda corto, ¿no? Dicen, ay, ya no tengo de dónde sacarle. Bueno, tenemos 3 centímetros y le podemos sacar de dobladillo para que nos quede un poco más largo. Pero principalmente es para que tenga mejor caída la prenda. Por eso se le da. Si le dan menos, no tiene la misma caída ni la misma, no le da la calidad a la prenda. ¿Sí? Recuerden que siempre, ante todo, hay que tener ese cuidado de tener la medida, las mediciones. Si nosotros medimos con regla el hilo de la tela, la hacemos que quede paralelo, que quede bien medido, es para que quede bien la prenda y es la calidad, ¿sí? Si nosotros hacemos una prenda bien hecha, pues tiene calidad. Vamos a darle también la de la curva, con la curva francesa, unimos, tenga continuidad nuestro molde en la parte de aquí. Me cuesta un poco de trabajo porque está muy alto, disculpen. Pero así quedó. Ya quedaría la unión. Aquí se une con la parte del cierre. Le damos continuidad. Disculpen porque está muy alto. Y vean, aquí ya le puse las indicaciones que es pieza 1, que es pieza 2. Nos faltaría que es espalda. Esta también es espalda. Hay que ponérselo para no perder las piezas y confundirlas con la pieza delantera, por eso es bueno ponerle y qué talla es, ¿no? Por si tenemos otras tallas, talla 9, ¿sí? Esas son las indicaciones correspondientes y bueno, ya terminamos. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría el molde ya separado con el margen de costura y en papel Craftsena, ¿sí? Para que vean cómo nos queda. Y así, miren, así quedaría en papel Craftsena con el aumento de costura correspondiente que ya le habíamos puesto aquí, pero no podíamos ponerlo porque teníamos que separarlo en el centro. Pero aquí ya tiene su margen de costura. No sé si alcancen a percibir porque está con lápiz, pero aquí es el margen de costura, tanto de la sisa como del hombro. Les voy a poner una marquita para que si no lo alcanzan a distinguir, esta parte del cierre, esta parte de la pinza, en la parte de aquí, en las esquinas, para que ustedes lo puedan apreciar, que sí tiene su margen de costura. Quizás se vea, pero muy poco visible, ¿eh? Pero aquí está, miren. Tiene lo que es el cierre, el hombro, el cuello, la sisa, el dobladillo, en la parte del corte 1.5 se le marca una marquita donde inicia la pinza. Y en la parte de la cintura, vendría siendo aquí, en la cintura. Donde termina la pinza, sería acá, ¿sí? Y así, cuando nosotros confeccionemos la prenda, tenemos que hacer que coincida, ¿sí? Estos puntos deben de coincidir a la hora de cortar. Esta es la espalda, la pieza 1, la espalda, pieza 2, talla 9, y el hilo, como les digo, es importante que tengan su hilo y que lo trasladen. Porque si ustedes lo hacen después, sobre todo esta, no quedaría una línea paralela. Y es importante que se marque también a la hora de marcar estos moldes, también se marque el hilo de la tela. Lo pueden hacer como un alfiler al inicio y al final para que les quede exacto. Es un tip que les doy porque el hilo de la tela es muy importante, es como la cabeza. Si nosotros no tuviéramos cabeza, pues no pensamos, no vemos, no reaccionamos. Igual el hilo de la tela, si nosotros no tenemos el hilo de la tela en nuestros moldes, nos puede quedar mal nuestra prenda, ¿sí? Y eso es todo, chicos. Espero que se suscriban, denle like. Hasta luego. Vean mis videos.